Buenas tardes, hermanos. Feliz tarde para todos. Vamos a compartir esta tarde un tema que hay mucha controversia. Nuestros hermanos no católicos con los hermanos católicos, solo que ellos, este tema se trata realmente si el día de descanso donde habla el Antiguo Testamento en los que usan los hermanos no católicos, principalmente los adventistas del séptimo día, y los católicos que decimos que el día del Señor es el día domingo. Pero para saber la realidad hay que irnos con las Sagradas Escrituras, y esta tarde vamos a usar unas citas bíblicas donde se habla del Antiguo Testamento y se habla del Nuevo Testamento. Para esto, antes, mis hermanos, nos vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él el que nos ilumine. Vamos a hacer una pequeña oración para que Él derrame su Santo Espíritu en este lugar y sea el que me dé las palabras precisas para compartírselas a ustedes, mis hermanos. Llámense católicos o no católicos. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, los invito a que escuchen este video. Los que tengan tiempo, claramente, y los que quieran, y los que no, pues también se les respeta. Y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, este día, para que sea usted el que derrame su Santo Espíritu y sea que nos dé esa luz, esa sabiduría y ese entendimiento de poner estas citas bíblicas, esta palabra de Dios que es suya, Padre Santísimo, a mis hermanos, para que entiendan y comprendamos que es el domingo, el día del Señor. Le rogamos, Señor, principalmente por nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestro Papa, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Joe Vázquez, por nuestros sacerdotes locales de la Iglesia del Sagrado Corazón, el Padre Mark, el Padre Troy, y el Padre José Mena. Derrame su Santo Espíritu en cada uno de ellos, Señor, para que el Espíritu Santo los guíe y que sean pastores buenos de usted, Padre bendito, de su Santa Iglesia. Por eso le pedimos humildemente esta tarde que los ilumine para que nos guíen por el buen camino, que sean pastores que nos enseñen la sana doctrina. Gracias, Padre bendito, por darme licencia esta tarde de compartir este video a mis hermanos. Gracias, Señor, por darme la vida hasta este momento, por mi familia, por el pan de cada día, por todos los dones y bendiciones que nos da cada instante, aunque no los reconocemos, pero es tan grande, mi Señor, tan misericordioso, que no somos agradecidos con usted, Padre bendito. Perdón por no ser agradecidos, Padre Santísimo. También humildemente le pido, Señor, perdón por todo el mundo entero, por todos aquellos que estamos fuera de su iglesia, por todos aquellos que no hacemos la voluntad de usted, porque pecamos, porque blasfemamos por una y otras cosas, Señor. Usted sabe las debilidades de nosotros. Gracias, Señor, por eso y muchas cosas más, por todos aquellos hermanos que están pasando un difícil momento en estos momentos por el coronavirus, Señor, que están enfermos, aquellos doctores que los están cuidando, aquellas enfermeras. Ayúdenos, Señor, en cada momento a esas personas, para que les dé esa fuerza, esa fortaleza de seguir cuidando a nuestros hermanos, que no se debiliten. Gracias, Padre bendito. Y para nos des más fuerza, Señor, le ofrecemos la misma oración que usted mismo nos enseñó, por ahí en Mateo 6 del 9 en adelante. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y también nos ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima, que es una señora que nos protege e intercede día con día a cada uno de nosotros en el mundo. Y la saludamos como la saludó el arcángel Gabriel y Santa Isabel. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empezamos esta enseñanza, mis hermanos. Hermanos, no católicos, el sábado sabemos que fue para el pueblo de Israel, para los judíos, para el pueblo judío. Vamos a ver las citas que nuestros hermanos no católicos usan.
La primera la vamos a encontrar por ahí en Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Dice, así estuvieron terminando el cielo y la tierra y todo lo que hay en ello. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Sí, mis hermanos, aquí en el libro de Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, nos habla de ese séptimo día, pero no habla del día del Señor. Ciertamente lo santificó Dios, pero hay que recordar que el Antiguo Testamento era para el pueblo judío, una ley provisoria. Y desafortunadamente muchos iglesias, por decirlo así, pastores no católicos, protestantes, se basan mucho al Antiguo Testamento. Sí, tienen razón, pero sabemos que acaso ahorita todos los que afirmamos que el sábado es el día del Señor, día de descanso, de reposo, ¿estamos circuncidados? Porque los judíos se circuncidaban. Recuerden, mis hermanos, que en aquel tiempo, a los 8 días, todo varón primogénito se tenía que presentar al Señor por medio de la circuncisión. Entonces, aquí, pero esa ley era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Fíjense, otra cita bíblica que usan ellos es Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así la escritura, Hechos 20, de 8 al 11, dice, acuérdense del día sábado, para que santifiquen, trabajen 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, que nadie trabaje, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra y el mar, cuanto hay en ello, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Sí, mis hermanos, aquí nos dice la Sagrada Escritura que recuerdemos que nuestro Dios hizo el cielo y la tierra y todo cuanto hay en 6 días, y el séptimo día lo descansó. Sí, pero recuerden, mis hermanos, que eso fue para el pueblo de Israel, la ley provisoria. Vamos a irnos por allá. Luego dicen nuestros hermanos católicos, ya ves, por ahí en Lucas 4:16 nos vuelven a decir, no, pues ya ves, era Jesús. Vamos a ver qué nos dice Lucas 4:16. Dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a las sinagogas. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura. Sí, y dicen los hermanos católicos, ya ves, mira, hasta Jesús se reunía el día sábado en las sinagogas. Pero les voy a decir la razón por qué se reunía en el día sábado. ¿Jesús era judío o no era judío? ¿Sí? Él pertenecía al pueblo judío. Por ser judío, él tenía que cumplir la ley. ¿Sí? Pero no por esa razón se tenía que, dice aquí, como de costumbre. ¿Sí? Por la razón que él se reunía, porque era judío. No por otra razón, mis hermanos. Fíjense, vamos a irnos a otra lectura bíblica, Hechos 13, del 14 al 15. Dice, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de familia, y allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y mientras ellos dejaron Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en las sinagogas y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, los profetas,
los jefes de las sinagogas les mandaron decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabras de aliento para los presentes, hablen a Pablo. Hasta ahí, mi hermano. Sí, aquí en Hechos, mis hermanos, nos dice que andaba Pablo, cuando dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Recuerden, San Pablo era judío, ¿sí? Les voy a aclarar, mis hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, por qué razón nosotros decimos que el domingo es día del Señor, ya no el sábado. Ahí les va. Pues vamos primero a ir, vamos a ver qué día se reunían los primeros cristianos, en qué día se reunían. Ahora nos vamos a ir, en Hechos 27. Hechos 27 dice lo siguiente: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Hasta ayer. Sí, mis hermanos, ¿cuál es el primer día de la semana? Decir así. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, o sea, la Eucaristía. Y Pablo se debía irse al día siguiente. Comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. ¿Por qué razón se alargó, mis hermanos? Porque él estaba ya inculcando el Evangelio de Cristo. Solo que pongamos atención de que ya cuando de Cristo para acá, cuando Cristo resucita, ya es un cambio, otro día que nos da. Y yo les voy a dar las citas bíblicas y dónde está que se cambia el día. Vamos a irnos por allá en Hebreos 4:9. Hebreos, no le di esa cita bíblica a mi hermano, pero vamos a ver qué nos dice Hebreos 4:9. Donde dice, reafirman los hermanos no católicos que allí también está, dice el Nuevo Testamento, que el sábado. Dice: un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. Esforcémonos pues para entrar en su descanso, y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, mis hermanos, aquí Hebreos 4:9 nos habla de ese descanso. Pero hay que regresarnos al 8, a ver qué nos dice, si es otro día o no. Léeme allí el 8, no el 9, el 8, mi hermano. Dice: creemos que José los introdujo en el lugar donde debían descansar, y de ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Sí, aquí la palabra de Dios, el 9 nos dice eso, mis hermanos, pero ya el 8, me voy a regresar al 8 y nos dice que el mismo Dios cambió ese día. Posteriormente nos dio otro día, que es el día domingo. ¿Por qué razón? Vamos a ver por ahí. En 1 Corintios 16:2, se reunían los primeros cristianos y San Pablo va a recolectar las ofrendas. Si se habían reunido los sábados, San Pablo, ¿cómo iba a recoger el día domingo? Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 16:2. Cada domingo. ¿Qué día? Cada domingo. ¿Escucharon? Cada domingo. Cada domingo uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no espere a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando yo llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esa limosna a Jerusalén, y si puedo ir, también yo haría el viaje conmigo. Hasta ahí. Sí, mis hermanos, aquí 1 Corintios 16:2 dice, cada domingo, ¿sí? La ofrenda que vamos a dar. ¿Por qué cada domingo? Porque los primeros cristianos se reunían los domingos para la fracción del pan y la recolección de las ofrendas, mis hermanos. Por eso aquí nos recalca. Y muchos se preguntarán, ¿pero dónde dice el día domingo, día del Señor? Se los aclaro con la Biblia. Nos vamos a ir a Apocalipsis 1:10. Allí San Juan nos
nos dice por primera vez, se nombra el día domingo, día del Señor. Mis hermanos queridos, vamos a aquí hablamos únicamente con la palabra de Dios. Va a haber críticas, hermanos, se aceptan críticas, se aceptan comentarios. Los que quieran subir comentarios se aceptan. Si tenemos un error, pues todos a lo mejor somos imperfectos, pero si nos dicen dónde está nuestro error, con mucho gusto Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice lo siguiente: se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, y allí y más espalda, ahí a mis espaldas, oía a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Dice San Juan, se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. ¿Sí? El día del Señor, o sea, ya no el sábado, mis hermanos, el día domingo. Fíjense, mismo Jesús después de resucitado, vamos a ver, fíjense que Cristo nos liberó de la ley de Moisés. Les voy a dar las citas bíblicas donde Cristo nos libera de ese yugo. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, mis hermanos. Dice Gálatas 4, del 4 al 5, dice lo siguiente: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Sí, mis hermanos, aquí San Pablo en Gálatas 4, 4 y 5 nos dice, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo. ¿A qué Hijo? A Cristo, para que nos rescatara de ese yugo que teníamos. Y nació de mujer, nació de la Virgen María, que muchos no la consideran virgen, tendrán sus conclusiones. Pero mis hermanos, tengamos conciencia de que el día domingo es el día del Señor para nosotros los cristianos. Para otras denominaciones se les respeta, pero tengan conciencia de que la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dicen que el día domingo. Fíjense, para eso vamos a irnos al Evangelio, a ver que Cristo, a ver si afirma o no acepta el día domingo. Vamos a ir en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 y siguientes. Evangelio de Juan, versículo 1 y siguientes. Más adelante. 20. Aquí está el 21. Del 1 en adelante. Dice lo siguiente: el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo. Hermano. Sí, y después del primer día del sábado. ¿Qué día es el primer día del sábado después del sábado? Es el domingo, cuando Jesús resucita. ¿Sí? Pero muchos hermanos no católicos dirán, no, pero si Jesús guardó, ¿por qué no resucitó el sábado? Porque guardó el día de reposo. Recuerden, el día de reposo es, Jesús guardó toda la ley de Moisés. Él la cumplió. ¿Para qué? Para rescatarnos de esa ley. Por eso aquí, en Juan 21 nos dice que el primer día después del sábado es el domingo. Entonces, como mis hermanos no católicos, protestantes, nos dicen que es el sábado y se aferran que es el sábado. Les voy a dar otra cita bíblica, lo encontramos en Juan 20, 19 y 21, al 21. Es Juan 20, del 19 al 21, dice lo siguiente: ese mismo día, el primer después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto,
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Ahí está ahí, mi hermano. Sí, aquí en esta cita bíblica, mis hermanos, Jesús acepta el día domingo. Porque nos dice que ellos, los discípulos estaban con las puertas espantados porque sabemos que en aquel tiempo tenían prohibido hablar del Señor. Y ellos estaban reunidos y con las puertas cerradas. ¿Cómo es que entró Jesús? Y les dijo, y ellos al verlo les da mucho gusto. No les digo, el día domingo no. Saben que es el día sábado, pero él quiso que el día domingo fuera. Y fíjense, mis hermanos, y los discípulos se alegraron. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos el día domingo a la misa nos alegramos? Sabemos que por fe tenemos ahí a Cristo vivo en la Eucaristía. Ese es otro tema, otro día lo hablamos, mis hermanos, pero no me quiero salir de este tema porque luego van a decir que ando brincando como un chapulín, como lo hacen mis hermanos protestantes, que hablan de una cosa y no se aclara. Entonces, fíjense, pero había en aquel tiempo un discípulo de Cristo que era incrédulo igual que yo, igual que muchos. Pero él lo vamos a encontrar en Juan 20, del 26 en adelante. Juan 20, el 26 en adelante dice lo siguiente: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos estaban las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: ponte aquí tu mano y tu dedo y mira mis manos. Extiende tu brazo y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Sí, mis hermanos, ¿cuántos Tomáses no hay? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos como Santo Tomás? En aquel tiempo los discípulos dijeron: vino el Señor y se apareció. No, si no meto mis dedos en la marca de los clavos o en su costado, no creeré. A los 8 días, Jesús se les vuelve a aparecer. ¿Por qué razón se les aparece el domingo y no el sábado? ¿Por qué razón? Porque Él quiso el día domingo, día del Señor. Entonces, por esa razón, y al último dice: dichosos los que creen sin ver. Porque San Tomás, hasta que no me miraba, si no mira a él, no iba a creer. Dice: dichosos aquellos que creen sin ver. Entonces, mis hermanos, la última cita que les voy para todos aquellos hermanos que dicen que el sábado, esa la vamos a encontrar en Colosenses 2, 16 y 17. Es el jaque mate, mis hermanos. Colosenses 2, 16 y 17. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Colosenses 2:16 dice lo siguiente: y por lo tanto que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas. Hasta ahí, espérame. Por no respetar las lunas nuevas, que nadie venga que nos critique. Y luego, ahí donde se quedó, más recién, mi hermano, ¿dónde se quedó? Y el día sábado, tales... ¿Qué día? ¿El día qué? El sábado, día sábado. Ok, escuchar, mis hermanos, el día, que nadie nos venga a criticar por lo que comemos y bebemos, por no respetar unas llenas, y el día sábado. Y el día sábado. Y tales como esas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor y con liturgia. Sí, mis hermanos, el Antiguo Testamento eran sombras del Nuevo Testamento. Venían dando ya sombras del Nuevo Testamento. Recuerden, cuando encuentren algo en el Antiguo Testamento, váyanse al Nuevo Testamento a ver qué les dice. La última cita, mi hermano, si es tan amable, me podría buscar Jeremías 31:31, donde nos habla de otro pacto. Jeremías 31:31 nos habla de otro pacto nuevo, mis hermanos. Y ya lo puse en aprietos a mi hermano. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31 dice lo siguiente: ya llegará el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Sí, ahí mismo Yahvé nos dice que Él va a darnos otra nueva alianza. Por esa razón, nosotros hoy en día pertenecemos al Nuevo Testamento, mis hermanos. Que nuestros hermanos pastores, por cierta razón, se van al Antiguo Testamento porque les conviene,
ahí sí cambia la idea. Pero nosotros como cristianos, ahora, mis hermanos, primeros cristianos, se reunían el día domingo, no el día sábado. Claramente, pues van a sacar citas bíblicas, ya se las di, Lucas 4:16, Génesis 2, del 1 al 3, nos las van a sacar, sí, pero hay que recordar que eso fue para el pueblo judío, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios, por allá en Hebreos, voy a poner de vuelta a mi hermano en aprietos, Hebreos 8, 7 y 8, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hebreos 8, 7 y 8. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra. Pero Dios mismo la critica cuando dice: vienen días, palabras del Señor, en que pactaré una nueva alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Está ahí, hermano. Sí, mismo Dios critica la antigua alianza, no yo, nos dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces Él dice que por esa razón nos da una nueva alianza. Hermanos no católicos, tengan conciencia. Hermanos pastores, que entre comillas pastores, no cometamos ese error. Sí, vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. ¿Sí? No nos confundamos porque nos dice la antigua alianza, porque mismo Dios la critica, no yo. En la Sagrada Escritura la critica. Pero ánimo, mis hermanos, a todos mis hermanos católicos, ánimo, preparémonos para amar y proclamar la fe de cada uno de nosotros, no para pelear, como muchos piensan que apóstoles de la palabra es un ministerio para pelear, ¿sí? Que esa conclusión se les quite de su mente. Recuerden que el que no conoce de apologética como si no conociera a Dios. A todos aquellos hermanos católicos que dicen que la apologética es para pelear, no es así, mis hermanos. Tengan conciencia que no es así. Preparémonos, porque nos dice por allá en Efesios 4:4, búsquemela, mi hermano. Efesios 4:4 nos dice que muchas iglesias nos dice que un solo espíritu, un solo cuerpo y un solo Señor. No que lo diga yo, lo va a buscar mi hermano en Efesios 4:4. Efesios 4:4 dice lo siguiente: un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que todo está por encima de todo. Él penetra todo y está en todo. Sí, mis hermanos, Efesios 4:4 nos reafirma que un solo espíritu, un solo cuerpo, no muchos cuerpos, como muchos ya porque saben un poquito de Biblia, ya nomás le ponen piedra angular, ya no hayan que busquen en la Biblia un hombre que sea bíblico, y ya no, mis hermanos. Aquí Efesios 4:4, recuerden que un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios. Si no hay tantos dioses, es un único Dios verdadero, mis hermanos. Entonces tomemos conciencia de que busquemos ese único Dios verdadero, busquemos ese amor, esa misericordia. Hermanos católicos, ánimo, unámonos en equipo. Yo solo no puedo, pero con mi Dios se puede, pero si nos unimos, todos los católicos, principalmente aquellos que ya tomamos la formación en apóstoles de la palabra, hermanos, hay que echarle poquita leña al fuego para que se vuelva a encender esa esperanza y proclamar. Necesitamos desgastarnos proclamando la fe de nuestros hermanos. Nos dice en la oración de apóstoles de la palabra, mis hermanos, que tenemos que proclamar el evangelio hasta con nuestras vidas. Entonces sé que va a haber críticas por todos lados, sé que a lo mejor hasta mis hermanos no católicos van a ver, yo acepto esas críticas, los amo en nombre de Cristo Jesús. Saben que Cristo ya está cerca la segunda venida. Preparémonos, y que no cualquier viento de doctrina nos tambalee, como muchos somos católicos, pero más por decir somos católicos, y al ratito que somos pentecostales, al ratito que somos testigos de Jehová. No, y eso lo podemos encontrar en Efesios 4:11 o 12. Ay, hermano, perdónenme, pero no me puedo para aclararles bien. Efesios 4:11 y 12.
nos dice allí que ya no seremos como niños, que cualquier viento de doctrina nos va a tambalear. 4, 11 y 12 dice lo siguiente, ves 4, 11 y 12 dice lo siguiente, y dio sus dones, a unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, así prepara Dios los suyos para la obra del ministerio, y en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad y en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, y llegamos a ser el hombre perfecto, en esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos... Ya sé. El que me encanta más es el versículo 14. Pongan atención, mis hermanos. Entonces no seremos ya niños, zarandeados, llevados por cualquier viento de doctrina, inventos de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Sí, mis hermanos católicos, preparémonos con esta formación que la Santa Iglesia nos lo da. Y gracias al sacerdote Flaviano Matule nos dejó este ministerio para conocer nuestra fe. Recuerden que si muchos decimos que soy católico, nomás por llamarme católico, pero no sabemos ser como católicos, vivir como católicos. Entonces, esa cita bíblica, Efesios 4, 14, grábensela en su mente, que ya no seremos entonces como niños, que cualquier viento de doctrina nos va a sandaliar, a tumbar. Ahorita soy católico, mañana soy pentecostal, pasado mañana soy testigo de Jehová, pasado mañana soy bautista, otros pentecostales. No, mis hermanos, nos dice que un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios. ¿Sí? Recuerden, mis hermanos, cada fin de semana se va a subir un video donde se les va a hablar. Si quieren que se hable de un tema específico, pongan en sus comentarios y nosotros con todo el amor del mundo se los pondremos en la mesa, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Les hago una recomendación. Los que quieran, a todos aquel católico que quiera conocer y amar su fe, les recomiendo este libro, mis hermanos. Este libro que se llama Diálogo con los Protestantes, tercera edición. Nos dice aquí, indispensable para todo católico. Si no me equivoco, este libro cuesta $15, si no me llego a equivocar. Porque el ministerio de nosotros, mis hermanos, no tiene entradas se mantiene con las ventas de la literatura. Entonces, esforcémonos, luchemos por conocer nuestra fe. Nos decía el Papa Juan Pablo II que el que no conoce de Biblia no conoce a Dios. Y San Jerónimo también en aquel tiempo nos dice que el que no conoce de Biblia es como si no conociéramos de Dios. Entonces hay que tomar en cuenta que la Sagrada Escritura, mis hermanos, es la que nos va a guiar. Claramente que la iglesia es la que tiene autoridad para decirnos la verdad, aclararnos la verdad. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la Iglesia Católica. Pero tenemos que irnos como quiera a la Sagrada Escritura, que es el libro fundamental, el número 1 de todos, para todo católico, mis hermanos. Gracias, mis hermanos, por escuchar estos mensajes, que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y saludos a todos mis hermanos y apóstoles de la palabra y no apóstoles de la palabra. Esperamos en Dios que más hermanos, cuando se reabran las iglesias, acudan más para conocer y amar nuestra fe, amarla, ¿sí? Como Cristo ama a la iglesia, nosotros hay que amar esa fe, esa iglesia nosotros. Pero ¿cómo? Conociendo nuestra fe. Si no la conozco, ¿de qué forma voy a hablar de un Dios que no conozco? Saludos a todos mis hermanos de la iglesia Sagrado Corazón y ánimo, mis hermanos, que todo se puede. Sabemos que Cristo viene y hay que aceptarlo como único mediador y salvador.Nosotros sabemos, pero cómo Cristo nos enseña en su iglesia, no como los hermanos protestantes. No, pues si te vienes acá te salvas con el promedio del diezmo. No hay como dirnos. Nuestro Dios, sí, Él quiere que todos nos salvemos, sí, pero llegando al conocimiento de la verdad, mis hermanos. Entonces, gracias y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.